No sé si ustedes me están escuchando. Sí, sí, sí. Ah, ok. No vaya a ser la mala suerte que, que no esté transmitiendo, ¿verdad? No, No, sí, 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 se se Ok, escucha. escucha. ok, gracias. Bueno, mientras preparan ahí la exposición, pueden presentar su pantalla si lo van a hacer. Quizás con Oscar, todavía te acuerdas de He-Man, Oscar. Claro. He agarrado un empile con esas cosas En Netflix salió una versión remasterizada de los Amos del Universo y hasta he dormido poco por ver esa tan mentada serie. Claro. Sí. Es de otra época. Yo creo que ya los más jóvenes, por lo que puedo imaginarme, eh, todos ustedes son mucho más jóvenes que nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que Generación. ya no vieron esas caricaturas. Algunos pocos, Master. Bueno, Me convence que se acuerde de San Kukai. no me acuerdo de todo, pero sí disfruto viéndola todavía. Sí, los Amos del Universo han habido como unas 3 películas. Bueno, Sí, pero no pegaron como la serie infantil, esa sí fue. sí. Y claro. Bueno, vamos a ver, me parece que Cristian está presentándonos, ¿verdad? Hola, Hola, hola. Vamos Sí. a empezar ahí Ok, tratando de exponer. démosle. Nosotros tomamos el estándar, la norma ISO 27017, que es el estándar que habla de la seguridad, la computación en la nube. Una visión general de esta norma es proporcionar las directrices que respaldan la implementación de la seguridad de la información. También la generación de controles para proveedores de servicios en la nube y clientes de servicio en la nube, pues por ende servicios de computación en la nube. Valga la redundancia. Los objetivos de esta norma internacional son proporcionar un marco de control de seguridad y guía de implementación tanto para clientes de servicio en la nube como para proveedores de servicio. Las pautas de esta norma internacional incluyen la identificación de riesgos y controles asociados para el uso de servicios en la nube. Y por último, se espera que la adopción del servicio en la nube reduzca el capital de TI y los costos operativos. Sin embargo, hay consideraciones de seguridad adicionales a tomar en cuenta junto a los beneficios anticipados. Habla también de la parte de nos hace pensar en que debemos hacer la evaluación del costo-beneficio, qué tan conveniente es saltar de un modelo on-premise a un modelo híbrido o montado totalmente en la nube. Y pues, si vamos ¿cómo lo vamos a tomar? Luego, en el desarrollo de las preguntas, continúa mi compañero Cristian Sánchez con esta parte, y luego pues seguiré yo. Sí, bueno, como decía mi compañero, en verdad, en el primer apartado nos preguntan cómo toma la norma ISO los riesgos, tanto como para los clientes, para los proveedores y para el gobierno. En este caso la norma nos muestra distintas cláusulas, lo que vienen siendo las políticas de seguridad de la información, organizaciones de la seguridad de la información, controles de acceso, criptografía, seguridad física y ambiental, de las operaciones, seguridad y las comunicaciones, adquisición, desarrollo, mantenimiento de sistemas
Y en cada una de estas cláusulas nos va mostrando como la norma, ¿verdad? Y ahí nos muestra un apartado donde dice qué debe cumplir el cliente o qué se espera que cumpla el cliente y a su vez qué se espera también que cumpla el proveedor, ¿verdad? Así como más o menos nos muestra a gran rasgo cómo manejar los riesgos en este caso. Y de ahí, pues con la segunda pregunta, que nos dice que tomemos en base los 7 riesgos de la computación en la nube, identificados por Gartner, que en el primer paso está el acceso de usuarios privilegiados. Pues en este caso la norma nos dice que el cliente es el encargado de decirle al proveedor, ¿verdad?, quiénes son esos usuarios privilegiados. Y el proveedor es el encargado nada más de darle acceso a esos usuarios que el cliente le ha dicho, ¿verdad? Igual en la localización de los datos, había un apartado bien interesante que nos decía que el cliente tiene que identificar a dónde están almacenados los datos, ¿verdad? Porque pueden estar en cualquier lado. Y que el cliente debe velar porque se cumplan las normativas de esa jurisdicción, ¿verdad? O de donde estén, ¿verdad? El proveedor únicamente tiene que brindar acceso a la información y que siempre esté disponible, ¿verdad? Cuando el gobierno o alguien o un agente que va a supervisar quiera verificar esos datos, ¿no? Siempre dependiendo de la localidad de la información. Como aislamiento de los datos, pues también era más o menos similar. Nos decía que el cliente es el encargado de visionar eso, ¿verdad? De ver quiénes eran las únicas personas que podían acceder a esos datos y comunicarlo también al proveedor. También había una parte que nos decía la norma del plan de las políticas de seguridad que tiene la empresa cliente, ¿verdad?, que tenía que comunicárselas al proveedor para que se pusieran de acuerdo en cómo las van a cumplir, ¿verdad?, cómo las van a hacer. Y pues más o menos eso era lo que nos decía la norma en base a esos puntos, ¿verdad? Ahora le doy con mi otro compañero para tratar la siguiente pregunta. Ok, la última pregunta nos pone a que de alguna manera tratemos de enfrentar o ver a nuestro criterio cuál de los dos análisis, si el de la consultora Gartner o Cloud Security Alliance, proveen un marco más real de las vulnerabilidades actuales. Cloud Security Alliance se define como una organización internacional sin ánimo de lucro para proveer lo que son mejores prácticas para garantizar la seguridad en cloud. Pero la consultora Gartner está, como lo podría exponer, como se basa como en criterios de varias fuentes, según lo comprendemos nosotros. Creo que para evaluar cuál de estos se aplica mejor también es de considerar los tipos de servicio en la nube, de nuestro criterio, o los diferentes modelos que existen para poder integrar o tener nuestra infraestructura en la nube. De acuerdo a eso, los riesgos detectados o los que se detectan por Gartner, que pues es una compañía, como lo decía anteriormente, de investigación y consultoría de tecnología de la información, con sede en Stanford, en Connecticut, Estados Unidos. Tiene como clientes a grandes empresas, agencias de gobierno, empresas de tecnología, agencias de inversión, y pues de alguna manera los datos que ésta recibe son bastante
basados en la experiencia propia de todas estas organizaciones. Desde su posición como analista de las tecnologías de información, también ha realizado reciente o escribe o proporciona informes como el Assessing the Security Risks of Cloud Computing, sobre los principales riesgos en el cloud, y pues incluye un extracto de todas aquellas recomendaciones y buenas prácticas citados en este informe. De alguna manera consideramos que, a nuestro criterio, que ambos análisis tienen bondades y tienen sus aspectos bien particulares, pero consideramos que también se deben tomar en cuenta el modelo que se va a elegir, el modelo de implementación de una infraestructura en cloud, y partiendo de ello, pues se puede tener como una perspectiva más clara, porque ambos proporcionan aspectos claves de seguridad que son bastante importantes para la gobernanza que implique el control y la supervisión de las diferentes políticas y procedimientos, de los estándares y pues para el desarrollo o para la implementación de una infraestructura. Quizás ese sería nuestro aporte. La información es bastante interesante, está bastante interesante la norma ISO 27017. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Gracias, Cristian. Vamos, Matías, el grupo de la Matías. Veamos qué nos dicen. Ustedes que son del grupo de la Matías, ustedes no vieron a Jimán, ¿verdad? No, yo no. Estoy bicho todavía. Horacio creo que se alcanzó a ver. Horacio, sí, Horacio. ¿Viste? Los amos del universo, Horacio. Sí. Veía a Jimán. ¿Te tenías pijama? Se agarraron el fin de semana con Jimán. Va. Nosotros vamos a hablar un poco del enfoque de la ISO 27002. Somos Juan Alas, Reinaldo Trejo y Horacio Quiteño. Dejo a Horacio con la primera pregunta. Sí, la primera pregunta dice de qué forma el estándar identifica y provee recomendaciones para mitigar, pues, tanto para los clientes como proveedores. Él da ciertas recomendaciones y buenas prácticas a seguir para identificar y proveer seguridad ante el entorno. Entre ellas podemos mencionar la seguridad física, control de acceso, protección contra amenazas externas, mantenimiento de equipos, pero no se está viendo la pantalla, ¿verdad? No. Pensé que hoy sí. Pensé que sí se ve, pregunta uno. Ok. Sí se ve. Buenísimo. Entonces, también podemos evaluar el impacto de la seguridad de la información con accesos a terceros, por parte de proveedores, la evaluación de riesgos para activos, aplicaciones, servicios, tareas y procesos que se subcontratan, ¿verdad? Aquí mismo también, tanto para clientes como proveedores, vamos a controles de acceso, acuerdo de prestación de servicios o SLAs y monitoreo constante de actividades. La segunda pregunta de mi compañero Reinaldo Trejo. Ese es de Juan. No, voy Juan Alas. Va. Dice, tomando como base los 7 riesgos de la computación en la nube identificados por Gartner, vistos en la presentación del 20 de julio,
¿Cómo enfrenta los riesgos de este estándar? Okay, voy a ir abordando punto por punto. Dice que el aislamiento de datos propone una política de este estándar específica para la criptografía en el centro de resguardo de los datos, en el cual se definen los roles y responsabilidades de quien manejará los datos en el área de localización de datos. Para la recuperación propone establecer, documentar e implementar procesos para asegurar la continuidad de la información que se cumpla de manera correcta en caso de desastres, además de una constante verificación del proceso de continuidad de seguridad de información. Para el soporte investigativo propone administrar, proteger y revisar actividades y eventos de seguridad de información. La viabilidad a largo plazo garantiza de que los procesos implementados deben de quedar registrados y documentados, además de los controles para que la seguridad de información se mantenga en el tiempo. Creo que aquí se mezcló algo la presentación, así que para el acceso de usuarios privilegiados recomienda establecer, documentar y revisar políticas de control de acceso basadas en los requisitos del negocio y la seguridad de información, siempre tomando en cuenta como base cuáles son las prioridades del negocio. Para el cumplimiento regulatorio hace referencia a que se deben de tomar en cuenta todos los contratos, leyes y regulaciones para la implementación de ciertas medidas de seguridad, como por ejemplo protocolos criptográficos y las directrices de la seguridad de la información dependiendo de la zona geográfica donde esté implementada. La localización de los datos considera que las legislaciones y regulaciones vigentes para los riesgos relativos a la seguridad de la información, dado que un cambio en esto puede producir nuevos riesgos para tomar en cuenta regulaciones locales. Y esto me quedó al revés, 1, 2, 3. Creo que eso es todo. Y la pregunta 3, quedamos con Reinaldo 3. Gracias, Juan. Bueno, continuando con la exposición, la pregunta 3 dice, a su criterio, ¿cuál de los dos análisis, Gartner o Cloud Security Alliance, provee un marco más real de las vulnerabilidades actuales? Para eso tenemos que ver pues el documento de Top Threats to Cloud Computing Deep Dive, y para, según nuestro criterio, pues el marco más real para el contexto del país es el de Gartner, ya que considera no solo los ambientes en la nube, sino que también ambientes on-premise dentro de sus análisis, mientras que esta asociación o esta alianza de la nube pues está enfocada en ambientes globalizados con una profunda integración en la nube, cosa que actualmente en el país pues no todas las empresas tienen el acceso a estos tipos de entornos, por los cuales nosotros consideramos que para el país es Gartner. Y con esto pues finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Ok, escuchemos a Ciberseguridad 2020. Hola, ¿pueden ver la pantalla? Sí, la podemos ver. Bueno, para nuestro caso, nos tocó analizarlo basándonos en la ISO 27001 y para la primera pregunta, en cuanto a los estándares que nos muestra para ver riesgos en cuanto a los clientes, encontramos de que ellos se basan en varios controles. Uno de ellos es el control A11 2.6, de que se tienen que tener medidas de seguridad en las instalaciones y teniendo también en cuenta los riesgos de estar afuera, también establecer auditorías, y al lado derecho pusimos un cuadrito con los que ellos recomiendan más, que tener una seguridad en las oficinas e instalaciones, protección ante amenazas ambientales también para proteger a los clientes, tener trabajo en áreas seguras, y el último también tener áreas de carga y descarga que sean seguros, esto en dado caso los clientes lleguen a las oficinas para que no pueda pasar ningún accidente, y como les decía también instalar en dado caso se les den máquinas a los clientes, antivirus, cifrado de discos, para en dado caso ellos lo pierdan pues se pueda borrar fácilmente esa información. Para la segunda, que es en cuanto al proveedor, también establecen unos controles. El primero es el A1511,
que establece políticas de seguridad en cuanto a las relaciones del proveedor. Se tienen que tener acuerdos en donde se establezcan formas de mitigar los riesgos asociados con el acceso a los activos que el proveedor tenga por parte de la empresa. El 15.1.2 aborda en cuanto a los acuerdos con los proveedores. Siempre en los SLA se tiene que tomar en cuenta la seguridad también, cómo se va a acceder, procesar y almacenar nuestra información en la infraestructura. Y el A15.1.3 también, que es en cuanto a la tecnología y la cadena de suministros también. Se tiene que abordar este riesgo también en cuanto a los servicios que nuestro proveedor nos va a brindar. Y el tercero, en cuanto al gobierno, pues sería establecer políticas de seguridad de la información, también revisar las políticas de seguridad que se tengan ya, y en cuanto a lo externo, establecer roles de seguridad, segregar funciones y también tener contacto con las autoridades para tener un mayor control. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a los privilegios de usuario, se tiene que manejar la anulación de usuarios, manejar la provisión de accesos también, gestionar sus privilegios, es decir, para que cada usuario solo tenga acceso a lo que tenga que hacer en el sistema y no otras funciones, gestionar la información de autenticación también, que esta sea secreta y que los tokens no se puedan descubrir, y también revisión de los derechos de acceso también. Se tiene que revisar periódicamente a lo que los usuarios estén accediendo para ver que solo estén viendo la información a la que tienen permiso. En cuanto al cumplimiento regulatorio también, ellos establecen, la ISO 27001 establece el control A7.21, y eso es que los empleados y los contratistas apliquen seguridad y políticas en cuanto estén en la organización. Se deben de desarrollar también auditorías internas para ver si todas esas políticas están cumpliendo, y también tener un plan de monitoreo sobre empleados y los contratistas para cumplir con la regulación. En cuanto a la localización de los datos, se debe establecer criterios para clasificar la información de acuerdo a la legislación que aplique, tener mecanismos para proteger los datos, ya sea personales o confidenciales, y también la información identificada como personal y la privacidad también se tiene que tener protegida. En cuanto al aislamiento también, el control A1214 establece que tanto el ambiente de desarrollo, prueba y producción tienen que estar separados, para en dado caso ocurra un error en las pruebas, pues eso no afecte el ambiente de producción. Se tiene que tener una auditoría también en cuanto a los códigos antes de pasarlos a producción para asegurarnos de que sean seguros, y así también establece otros puntos como el proceso de revisión en cada puesta a producción para ver que eso no vaya a tener problemas. En cuanto a recuperar los datos, se establecen copias de seguridad, como lo habíamos mencionado antes, para poder recuperar rápidamente en dado caso suframos una pérdida. Y el soporte investigativo también, que tiene que ser monitoreado todos nuestros proyectos. Y por último, en cuanto a la viabilidad también, se establece tener un plan de continuidad de seguridad de la información, implementación de la continuidad también, y verificar este plan constantemente para mejorarlo. Y en cuanto a la última pregunta, a nuestro criterio, el que analiza de mejor manera las vulnerabilidades sería el CSA, ya que en los últimos años este ha sido el líder, y viendo los documentos, la manera en que lo explica, tanto de forma gráfica y mencionando los controles, coincidimos con el grupo de que el Cloud Security Alliance es el que de mejor manera analiza las vulnerabilidades, pero sin embargo, escuchando al grupo Matías, también coincido de que para el país sí sería Gartner, porque analiza más a las empresas con premios, como mencionaban ellos, y no tanto así en general, y solamente. Ok, gracias, Erickson. Vamos a escuchar a NEC 503.
Sí, buenas noches. Ya les compartiré pantalla, permítanme. Me confirman si ven ya pantalla. Sí, ya la estamos puede viendo. caer. Bueno, en nuestro caso fue el modelo de estrategia de seguridad de la computación en la nube NIS 500-299. ¿Qué ofrece la NIS? Pues de la National Institute of Standards and Technology, Cloud Computing se define como la computación en nube. Es un modelo computacional que permite el acceso a la red bajo demanda a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente aprovisados y liberados con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción del proveedor de servicios. Es la definición que nos da NIS. Según los riesgos de seguridad enfrentados por los clientes, especifica que mantener la seguridad lógica y física de la parte del cliente puede ser complicado, especialmente para entornos móviles, ya que por su tamaño y portabilidad pueden perderse o ser sustraídos. También los sistemas de escritorio no son actualizados de forma sistemática, provocando que las vulnerabilidades puedan producir brechas de seguridad importantes. Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de la presencia de troyanos, puertas traseras, virus, que puedan obtener información, tanto confidencial como monitorizar a la víctima. La solución podría partir de reforzar la comprobación de seguridad de los clientes. Por ejemplo, dice que los bancos empiezan a desarrollar medidas para que los navegadores de sus clientes aseguren los datos mediante el cifrado de las comunicaciones y aplicar mecanismos para evitar la intercepción de posesiones de teclado. Los riesgos de seguridad enfrentados por los proveedores. Cuando se establece un contrato con un proveedor, se deben definir de forma clara los derechos sobre los datos. Así crea un primer marco de confianza. Este contrato debe establecer de forma clara que la organización mantiene la propiedad de todos sus datos, pero también debe asegurar que el proveedor no adquiere derecho o licencia a través de los acuerdos para usar los datos para su propio beneficio. Ese es uno de los principales problemas en los servicios del cloud computing, es la ausencia de información acerca de cómo se ha implementado la infraestructura, por lo que el suscriptor no tiene prácticamente información de cómo o dónde se almacenan los datos ni de cómo se protegen los mismos. La posición de certificados de seguridad o la realización de auditorías externas por parte del proveedor mitigan esos riesgos. En mi compañía explica los riesgos de seguridad enfrentados por el gobierno. Sí, buenas noches. En cuanto a los riesgos de seguridad enfrentados al gobierno, pues esto implica que el control y la supervisión de las políticas, los procedimientos y los estándares para el desarrollo de las aplicaciones, así como el diseño y la implementación de las pruebas y la monitorización de estos servicios distribuidos en el cloud por diversos servicios y por su amplia disponibilidad, amplifica la necesidad de una buena gobernanza. Igual pues garantiza que los sistemas son seguros y que los riesgos están gestionados. Es un reto en cualquier entorno de cloud, ya que es un requisito de seguridad instalar adecuadamente los mecanismos y herramientas de auditoría para determinar cómo se almacenan los datos, así como también cómo se protegen y cómo se utilizan tanto para validar los servicios y como para verificar el cumplimiento de las políticas. Por otra parte, se ha de prestar especial atención a los roles y las responsabilidades involucradas en las gestiones de riesgo. Es muy recomendable poner en marcha un programa de gestión de riesgo que sea suficientemente flexible para tratar con un entorno de riesgo variable y una continua evaluación. Yes. Sería solamente mi análisis. Yo tengo una pregunta para todos los grupos. En El Salvador, no sé si ustedes le pegaron una visita al sitio donde estaba consultando en búsqueda de retroalimentación la Secretaría de Innovación. De todos estos estándares que hemos visto, ¿cuál se aproximaba más a esa política y el marco de trabajo de ciberseguridad? ¿Alguien que le haya dado una lectura? El marco de trabajo está tomando de base la ISO 27000. Si ustedes se dan cuenta,
al equipo que revisó la 27017, esa dice que provee controles adicionales, o sea, son controles específicos para la seguridad en la nube, pero son adicionales a los de la 27001. Es decir, la base de todo esto sigue siendo la 27001. O sea, esos controles que están ahí en la 27001 se deben de seguir cumpliendo, se van a seguir cumpliendo. Y yo quisiera hacerles una pregunta. De la ISO 27017, al equipo que vio la ISO 20017, ¿la cumplen los proveedores así famosos de servicios de computación en la nube? Fíjese que el 100% seguro no estoy, pero al menos había una parte que decía de los backups, que el proveedor tenía la obligación, ¿no?, de brindar backups de distintas formas, ¿verdad? Ya sea periódicos, cuando los quieran hacer manualmente, y que pues después de un tiempo se podrían eliminar más. Entonces, en esa parte sí la cumplen, pero no les aseguraría que toda la norma se cumple, ¿verdad? Pero por ende, esperaría yo que sí se cumpla lo demás, ¿verdad? Las principales que la cumplen, aquí tengo un listadito yo, la cumple Microsoft Azure, Microsoft Intune, Office 365, Google Cloud Platform, Amazon Web Service. Al menos en este listadito, así que estuve, porque fui a cada uno de ellos, ¿verdad? Y estuve ahí viendo cuáles cumplían, al menos esos, estoy seguro que cumplen. Ah, ya me acordé. Vi también el certificado de cumplimiento del año 2020, me imagino que debe estar el más reciente, de IBM también. Entonces, ellos dicen que cumplen la 27017 con una certificación de la 27001. Si ustedes ven el certificado de cumplimiento, se van a dar cuenta que ellos, lo que les certifica esa auditoría es la 27001. Y luego ponen controles adicionales, ¿verdad? Que son los que menciona la 27017. Entonces ya dicen que cumplen con la 27017. Pero la base siempre es la 27001. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es más? Perdón, le escucho. Y al parecer también la parte de las políticas de seguridad de la información también tiene su base en la 27002. Exactamente. Es decir, la 27001 provee como una contextualización más técnica, ¿verdad? Aunque ya hace enfoque de liderazgo, de auditoría, luego se va haciendo más general, algunas se van haciendo más generales, y así como la 27017 que se hace más específica. Con la NIST, el equipo que realizó la 27000, las normas NIST tienen una filosofía de ser más prácticas, y si ustedes revisan, incluso provee cuadros, anexos, ¿verdad? Hay anexos con los que se puede identificar. A mi modo de ver, solo es mi opinión personal, Gartner tiene quizás como una, digamos, como una forma de presentar digamos, de presentar sus conclusiones como queriendo llegar hacia la parte gerencial. Si ustedes se fijan, ellos proponen eso, pero le dan como un nivel más alto. En respecto a la CSA, ellos son un poco más técnicos, porque ahí tienen los controles, y al enumerarlos, vemos de que son como diríamos, como bien técnicos, ¿verdad? Filtración de datos, configuración incorrecta y cambios inadecuados, secuestro de cuenta, amenazas internas, interfaces inseguras, etc. Ellos tienen como una forma como más técnica de hacerlo. Sin embargo, como ustedes lo decían bien, la CSA que nos presentan esos 12 amenazas actualmente,
están enfocadas bien en la nube, ¿verdad? Es decir, porque es el rubro de la alianza. Mientras que Gartner identifica todos esos riesgos, pero le da quizá como una perspectiva un poco más general. Si ustedes vieron el documento de Gartner que les mostré allí, tal vez no hace el listado así independiente de las amenazas, del top de amenazas, pero si ustedes ven al inicio hay unas matrices, en esas matrices sí están todas las amenazas y luego después va como en base a casos, ¿verdad? Ellos se basan mucho en casos de estudio y de esa manera le van diciendo a la industria, mire, estos son los más importantes y les da como un ejemplo de análisis de amenazas, ¿verdad? Ese documento que vimos ahí de la CSA es digamos, podría ser quizás como una matriz de análisis que podríamos en algún momento tomar, adaptarla a nuestras necesidades cuando tengamos cuando estemos implementando un proyecto. Podría ser, digamos, como un esquema para que no se nos quede ninguno. Ponemos las amenazas, las implicaciones técnicas de eso, ¿verdad? Y eso nos va a permitir no dejar, digamos, algunas aristas que se nos pueda olvidar al momento de estar haciendo el análisis. Entonces, ese documento que les mostraba ahí, digamos, provee quizás como un ejemplo de cómo podríamos abordar el análisis de riesgo, ¿verdad? Poniendo controles preventivos, detectivos y correctivos, ¿verdad? Entonces, digamos, puede ser escuela para nosotros, quizás basarnos en documentos parecidos a este que ha presentado la CSA para el análisis, ¿verdad? Para nuestros análisis, no solo de los incidentes que ya ocurrieron, sino también de los incidentes potenciales que podríamos tener. Entonces, se complementan realmente ambos análisis, ¿verdad? Se complementan y ahí vamos viendo donde ya hay no solo componentes técnicos, sino que empiezan a existir ya componentes un poco más de liderazgo, gerenciales, que nos pueden ayudar a mitigar algunos de estos riesgos. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Creo que nos vemos mañana, primero Dios, nuevamente. Y creo que nos pasamos ahí un poquito, ¿verdad? Por esta noche. Pero vamos a continuar mañana con este tema que es muy importante. Posiblemente no esté tan desarrollado en El Salvador, pero como proveedores, como clientes, hay muchas empresas y muchas personas, incluso particulares, que sí hacen servicios en la nube. Es decir, desde el punto de vista de los proveedores, sí hay bien poco, pero de personas que hacemos uso de servicios en la nube, sí yo creo que hay un mercado importante de personas que sí ya están haciendo uso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con el foro. Sí, bueno, esa semana que va a estar habilitado el foro. Sí, el foro. Cuando comiencen las vacaciones, allá por el día domingo, lo voy a deshabilitar toda la semana y luego lo voy a poner otra vez. Porque sí quisiera de que puedan ustedes leer y aportar a ese tema, ¿verdad? Es muy probable de que haya mucha información que no se haya considerado en esos elementos que yo les planteo y que sí pueden ser quizás de interés para todos nosotros, ¿verdad? Así va a ser, Cari. No. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no hay una pregunta, entonces nos vemos mañana, primero Dios.
a la misma hora, ¿verdad? Pasen buenas noches. Buenas noches. Noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos, Oscar. Adiós.